les bendiga. Gracias a Dios. Bueno, vamos a comenzar en esta mañana una pequeña charla que está titulada como Sabiduría terrenal versus sabiduría divina. ¿Sí? Sabiduría terrenal versus sabiduría divina. Sabe que muchas personas creen que los sabios están encerrados en torres de marfil, ¿no? ¿Ve? Esas historias de antes y consideran que la sabiduría no es más que una función a veces del intelecto o quizá un poder cerebral que se aplica a asuntos de filosofía o psicología o teología. Hay otras personas que piensan que una persona sabia debe, por ejemplo, ser grande de edad, muy canoso, y hay quienes creen que ser sabio es algo bueno solamente, eh, pero la verdad es que no va por ahí la sabiduría. En esta charla que voy a compartir con ustedes en esta mañana, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos presenta, nos enseña acerca de los puntos de vista o las formas de la sabiduría que hay, que existen, ¿sí? Y cómo desde la perspectiva de Dios nos enseña Él cómo y cuál es el camino tanto de la sabiduría terrenal como la sabiduría divina. Entonces usted y yo en este día vamos a tener que tomar una decisión al final de esta charla y decidir por qué sabiduría a partir de este día me voy a inclinar, ¿sí? Me voy a dirigir, me voy a enfocar. Entonces esto quiere decir que aún con toda nuestra experiencia y la formación que hayamos tenido en la vida, necesitamos entender que la relación con Cristo, la relación con Dios, nos va a llevar a un nivel de sabiduría que nada nos lo puede dar en esta tierra. Entonces hay en este tema de sabiduría terrenal versus sabiduría divina, hay un fundamento principal que quiero tocarlo como punto número uno, para que podamos nosotros comprender y qué es lo que nos enseña la Escritura acerca de la sabiduría. Si yo le pregunto a usted, ¿quiere ser un hombre, una mujer sabia, sabio? Seguro que todos queremos esto, pero vamos a ver cuál sería el fundamento o la primera piedra que tenemos que poner para empezar a construir sabiduría en nuestras vidas y de esta manera aprender a ver las cosas como Dios las ve. Acompáñenme a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10, que nos dice lo siguiente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Observe observe este pasaje. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo o del Altísimo en otras versiones es la inteligencia. Usted quiere tener sabiduría, quiere tener inteligencia. Acá hay un principio, acá hay un fundamento. Aquí está el orden correcto en el cual usted y yo vamos a empezar a caminar, y es el temor, ¿sí? Entonces vea cómo aquí la palabra de Dios usa que el temor de Jehová, el temor del Señor, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Wow, y la palabra temor en este versículo quiere decir reverencia a Dios, o sea, los que temen a Dios se someten a Él, los que temen a Dios le admiran, los que temen a Dios se maravillan porque es todo, tiene todo, ama, bendice y se acerca al ser humano. De igual forma entienden hasta cierto punto
que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios es amor. Y temer a Dios no es temer al juicio divino, es considerar el hecho de que Dios tiene toda la autoridad para juzgar y perdonar, para mostrar misericordia, para otorgarnos una vida abundante, pero también para mostrarnos el camino correcto. Y temer a Dios significa depositar toda mi confianza en Él para que Dios determine para mí qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo, y yo decida, conforme a su consejo, caminar, valga la redundancia, por ese camino. ¿Sí me explico? Qué interesante esto, ¿no? De hecho, Adán y Eva, cuando Dios los puso en el huerto del Edén y les dijo, miren, tienen todos los árboles que quieran, ¿sí? Pueden comer del que quieran, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de él van a morir. Y dice la escritura que viene Satanás en forma de serpiente y le dice a Eva, oh, con que Dios ha dicho que no coman de este árbol. Wow, qué cosa que les dijo Dios, ¿no? No, nos dijo que podíamos comer de todos los árboles, pero de este no, porque el día que comamos vamos a morir. Y ahí salta la serpiente y dice, no, no es cierto eso. Para mí que Dios les está ocultando algo, porque no sé si ustedes sabían, pero el día que coman de ese árbol, ustedes serán como Dios. Y entonces se le abrieron los ojos a Eva y dijeron, vamos a ser como Dios. Y eso se convirtió en un atractivo. Eva tenía y Adán tenían la comunión perfecta con Dios. Todo lo que necesitaban estaba en esa comunión, en el espíritu que se paseaba en medio del huerto, y tenían todo lo necesario, tenían a Dios mismo ahí, tenían la sabiduría paseándose en medio de ellos. Pero Adán y Eva decidieron que ellos mismos iban a decidir y a considerar qué era lo bueno y lo malo. Por eso ese árbol se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos querían conocer por propia experiencia, por sus propias pistolas, como decimos en México, qué era lo bueno y qué era lo malo. Pensemos en esto. Tenían a Dios, ¿por qué no le preguntaron a Dios, Señor, y qué es este árbol? ¿Por qué es del bien y del mal? ¿Por qué no consultaron a Dios? Y Dios probó al hombre para ver si el hombre voluntariamente estaba dispuesto a someterse a Dios y a reconocerlo a Él como el omnisciente, como el que todo lo sabe, y depender absolutamente de su consejo en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo. De hecho, Adán y Eva no conocían lo que era lo bueno ni lo malo. Había una relación perfecta con Dios. Qué tremendo esto. Entonces, pareciera que esta maldición, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, el hombre se independizó de Dios. Dice, yo voy a vivir a mi manera, a mi forma, yo voy a pensar, voy a utilizar mis propios criterios, mi propia sabiduría para determinar qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Y somos así. Nuestra tendencia es a esto. Pero el deseo de Dios siempre ha sido que usted y yo podamos reconocerlo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es reconocer a Dios como el todo, reconocer a Dios como el que todo lo sabe y que en Él puedo depositar mi confianza, mi vida, mi familia, mis caminos, mis decisiones, mi criterio para saber qué es lo bueno y lo malo, porque Él me lo diga, no porque en mi sabiduría yo lo analice. Ahora Dios sabe lo que sentimos, lo que pensamos, quiénes somos y cómo funcionamos, ¿no? Sabe lo que nos gusta y lo que nos disgusta, conoce nuestros sueños, deseos, temores y heridas, y sabe que estas cosas traen gozo, paz, plenitud, pero por ser nuestro creador, conoce todos los detalles de nuestra vida, pero también conoce todos los detalles a veces de nuestro maquillaje, ¿no?
Y Dios también conoce todos los detalles sobre las circunstancias que usted y yo enfrentamos. Ve el principio y el fin y los puntos intermedios y sabe cómo va a acabar la historia en nuestra vida, porque Él todo lo sabe. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Lo conoce todo, Él sabe todo. Por lo tanto es absurdo pensar que somos más sabios que Dios al tratar de vivir con buena salud cuando Él formó nuestro cuerpo, o a la hora de manejar nuestras finanzas cuando Él creó todos los recursos naturales, o, perdón, o al tratar de desarrollar un plan de vida cuando Él hizo que naciéramos en un lugar y en un momento concreto, en el tiempo correcto, rodeados de circunstancias determinadas. Pero no obstante, cada uno de nosotros, al temer a Dios y reconocerle en nuestras vidas, puede hacer usted y tener una visión ilimitada. Es decir, podemos llegar a tener la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Esto es la sabiduría. Aprender a ver las cosas, la vida, las circunstancias, como Dios lo ve. Todo tiene su tiempo. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de cómo todo tiene su tiempo, ¿sí? Todo tiene su tiempo. Está el tiempo de Dios, el Cronos, y el tiempo del hombre. Yo decidí vivir en el tiempo de Dios a pesar de cualquier circunstancia que esté enfrentando. ¿Me va siguiendo? Entonces, este es nuestro fundamento. Si vamos a hablar de sabiduría terrenal versus sabiduría divina, bueno, vamos a ver para nosotros los hijos de Dios cuál es nuestro primer fundamento. Mi fundamento es temor a Dios. Entonces, al haber nacido de nuevo, cuando vino el segundo Adán, que es Jesús, y en él fuimos rescatados, libres de toda maldición de la muerte, al tener nueva vida en Cristo, entonces usted y yo tenemos la oportunidad nuevamente de tener esa relación con Dios, de estar reconciliados con Dios y empezar a caminar con Él y que Él nos muestre qué es lo correcto e incorrecto. Dios es sabio en todos los aspectos. Y si usted tiene a este Dios, entonces las circunstancias no van a determinar qué es lo que usted tiene que decidir. Dios es el que nos habla, el que nos guía, cuando usted y yo reconocemos que toda la sabiduría viene de Él. Por eso la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser inteligente? Bueno, ahora ya sabemos cuál es el fundamento principal, cuál es el temor a Dios. Como punto número 2, quiero mencionar algunos errores de lo que sería la filosofía o la sabiduría humana o terrenal. Y vamos a ver lo que nos enseña la Escritura para que usted no vaya a pensar que es cosa mía. Es algo que la Escritura nos enseña, ¿no? Y hay 4 errores de la sabiduría y quiero que me acompañe ahí a Santiago. Déjeme ponerle aquí Santiago, porque usted y yo vamos a ver aquí cómo la Escritura nos habla y nos hace una diferencia de lo que sería la sabiduría terrenal. Santiago capítulo 3, versículo 15 al 17. Acompáñeme ahí, por favor. Santiago capítulo 3, versículo 15 al 17. Si usted ya lo tiene ahí, dígame, ya lo tengo. No lo veo, pero igual téngalo ahí. Bien, mira lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 3, versículo 15 al 17.
esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, estamos hablando de la sabiduría terrenal, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. El versículo 14, permítame leer el versículo 14, porque quiero que tengamos un poquito el contexto de este pasaje. Dice así, versículo 14, ya estoy ahí. Dice desde el 13, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humanidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana, y luego agrega y diabólica, ¿no? Qué tremendo esto, que es diabólica. Entonces hay 4 errores o 4 defectos que tienen que ver con la sabiduría y son los siguientes. Primero, la sabiduría humana o la sabiduría terrenal se limita exactamente a la mente humana. Primera cosa, ¿sí? La sabiduría se limita a la mente humana. Segundo, que la sabiduría se basa en lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Entonces vea cómo nosotros, por ejemplo, como humanos que somos, nuestra mente está limitada y todo lo que podamos percibir con nuestros 5 sentidos, que es el gusto, el olfato, la vista, el oído, el tacto, ¿sí? Es lo que alcanzamos a percibir nada más. Sin embargo, hay otra cosa de la sabiduría terrenal. La sabiduría es hacer lo que colectivamente se define como racional y probable. Observe que la gente a veces por mayoría de votos se determina a veces qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? A veces en los gobiernos, en los diferentes países, se hacen leyes y los hombres pueden tomar una decisión y decidir, bueno, a partir de este día va a ser bueno esto, aunque sabemos que para Dios es malo. Y hay muchas leyes hoy día en la sociedad que los gobiernos han hecho y que pusieron una ley como algo bueno, como es correcto, es legal, algo que va en contra de Dios. Entonces vea cómo la sabiduría terrenal está limitada. La sabiduría es hacer lo que colectivamente se define como racional y probable. La sabiduría terrenal consiste, con punto 4, es hacer cualquier cosa que funcione. Qué interesante, ¿no? Observe cómo vivimos en la llamada era de la información. Por supuesto, tenemos los medios de comunicación a full y hoy en día tenemos más información de la que podemos usar. O sea, está globalizada la información. Y aun cuando tratemos de descansar, escuche bien esto, la información nos persigue. Localizadores, llamadas telefónicas, cuando suena el WhatsApp, todo electrónico, me explico, todo nos persigue de una manera. Sin embargo, con todo y esto que está a nuestro alcance, un gran cúmulo de conocimiento en las redes, a un clic de distancia, esto no nos ha llevado a crecer en sabiduría. ¿Me va siguiendo? Tan solo hay que echar un vistazo a nuestro sistema político actual en todos los países para llegar a la conclusión de que el conocimiento y la sabiduría terrenal son 2 cosas diferentes. Casi todos, a veces los altos funcionarios de los gobiernos del mundo son personas altamente preparadas, pero muy pocos viven de forma sabia. Por ejemplo, muy pocos tienen un nivel moral conforme a la voluntad de Dios.
Y hay gente muy preparada, wow, es una eminencia, ha ganado los Nobel en esto, aquí y el otro, pero cuando ves su vida moral, te das cuenta que no viven con sabiduría. Esto a mí me impacta un poco y me pone a pensar que la sabiduría terrenal entonces no es muy conveniente según lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces el conocimiento humano es limitado. Nadie puede saber todo lo que hay que saber acerca de cierto tema, persona o situación. Por eso cada vez usted se va a dar cuenta que en la medicina o en otras áreas cada vez hay más especialidades. Antes había un médico general, ¿no? Pero el médico general ahora dijeron, no llega a alcanzar a saber todo. Entonces, que haya uno especialista solamente en oído. Bueno, y el especialista en oído todavía no ha aprendido mucho. Bueno, que haya solo un especialista en tímpano. Y ahí se especializa solamente. ¿Por qué? Porque con toda la información que hay, ninguna persona ha alcanzado a entender todos los temas del mundo. Pero déjeme decirle que al Espíritu Santo le corresponde correr las cortinas de nuestro entendimiento y de esta forma revelarnos por qué suceden ciertas cosas y cómo se pueden resolver ciertas situaciones. El Espíritu nos proporciona ideas profundas sobre los mandamientos y preceptos de Dios, así como las bendiciones también que Dios nos da y cómo y cuál es el resultado de poder seguir la voluntad de Dios. ¿Qué piensa de esto? Proverbios capítulo 4, versículo 5, nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 5 lo siguiente. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Wow, qué tremendo, ¿no? Entonces adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y no te apartes de las razones de mi boca. Este es el consejo que nos da la Escritura acerca de la sabiduría de Dios. ¿Usted qué va a decidir en esta mañana? ¿Está evaluando? ¿Estamos pensando? ¿Estamos reflexionando? Vea cómo en este versículo que acabamos de leer podemos ver que el entendimiento y la sabiduría son dos cosas diferentes. El primero se basa el entendimiento en la adquisición de conocimiento y quizá en un proceso de análisis que hacemos, pero la sabiduría es un proceso de aplicación. ¿Por qué le digo esto? Porque el entendimiento puede llevarnos a adquirir este conocimiento a través del análisis. Y bueno, llegamos a esto. Ahora, cuando ya tenemos el conocimiento, necesitamos sabiduría. Y la sabiduría nos enseña el proceso de cómo aplicar este conocimiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En otras palabras, el entendimiento nos dice lo que está sucediendo y la sabiduría nos dice por qué sucede. El entendimiento nos da los hechos, pero la sabiduría nos dice qué hacer con ellos. El entendimiento se enfoca en descifrar un problema, pero la sabiduría nos dice cuál es la solución, cómo y cuándo. ¿Se da cuenta? Entonces observe cómo los 4 errores de la sabiduría terrenal como punto número 2 está basada en conclusiones erróneas, porque la sabiduría se limita a la mente humana, la sabiduría se basa en lo que podemos percibir con los 5 sentidos, la sabiduría terrenal es hacer lo que colectivamente se define como racional y probable, la sabiduría consiste en hacer cualquier cosa que funcione, la sabiduría terrenal. Esto es lo que pasa con la sabiduría, ¿no? Entonces hay dos facetas, como punto número 3, dos facetas únicas de la sabiduría de Dios. Y esto es lo que quiero mencionar a continuación. Así que téngame un poquito de paciencia. Ya vimos como en esta sabiduría terrenal versus sabiduría divina, vimos cuál es nuestro fundamento, el temor a Dios.
Como punto número 2, hablamos de los errores o las limitaciones que tiene la sabiduría terrenal. Pero en este punto vamos a hablar de dos facetas únicas de la sabiduría de Dios. Y la primera faceta tiene que ver con que la sabiduría de Dios va más allá de los sentidos. Por supuesto, va más allá de estos 5 sentidos como en el que percibimos este mundo terrenal. La sabiduría va más allá de nuestros 5 sentidos. Los intelectuales dicen que la sabiduría se basa en lo que una persona puede percibir por medio de los sentidos, pero la sabiduría de Dios nos propone caminar con el poder del Espíritu Santo que no se limita a los 5 sentidos del ser humano. Usted puede percibir con los 5 sentidos algo, pero el Espíritu Santo le puede decir, no es por ahí. No, pero yo ya lo analicé, ya lo evalué, ya determiné que sí es así. Pero Dios le puede decir, no es por ahí. Porque esta sabiduría de Dios va más allá de los sentidos. O sea, el Espíritu Santo nos permite que identificar lo que no se dice o nos da un sexto, no nos da un sexto sentido, por supuesto, pero el Espíritu de Dios nos dice lo que no se dice con los 5 sentidos. ¿Para qué? Para saber distinguir la verdad de la mentira, la realidad de la ficción, lo falso de lo verdadero, independientemente de las palabras que se puedan haber dicho o de las tentadoras imágenes que nos hayan presentado para tratar de convencernos, tal vez para comprar un producto, para tomar una decisión. Déjeme decirle que la presencia del Espíritu Santo nos hace aumentar la habilidad de una persona para percibir de forma adecuada lo que la persona debe decidir, y no basado en la apariencia de las cosas en un momento dado, sino basado en la sabiduría de Dios. ¿Acaso no nos conviene vivir una vida en comunión con el Espíritu Santo? Esta habilidad de percibir, también llamada, la Biblia lo llama discernimiento, es especialmente importante en épocas de crisis, como lo que estamos viendo hoy en la Argentina. ¿Sí? Cómo administrar nuestro dinero, qué decisiones tomar en determinados negocios. Cuando estamos sufriendo una intensa presión emocional o estamos bajo la limitación del tiempo, ¿qué cosas son más correctas? Decidir por la guía del Espíritu Santo. Esto es lo que nos ayuda a la sabiduría de Dios. Es cierto que a ninguno de nosotros nos salen las cosas siempre bien, pero sin embargo, todos pasamos por crisis y calamidades, pero la sabiduría de Dios nos ayuda a caminar en tiempos difíciles y salir de ellos, escuche bien, más fortalecidos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No quiere decir que no vamos a pasar sufrimientos, pero cuando tenemos la sabiduría de Dios, cuando pasamos esas crisis, esas calamidades, vamos a salir de esos tiempos difíciles más fortalecidos en Dios por la sabiduría que Dios nos da para caminar en medio de todo esto. Entonces, con base a lo que hemos hablado, hay una historia de un hombre llamado Job en la Biblia y es un buen ejemplo. Este personaje tuvo su familia, pero la perdió. Perdió su fortuna, perdió su reputación, perdió su salud, pero al final sometió todo a la voluntad de Dios y se le restituyó lo que había perdido y aún disfrutó de una bendición mayor. Job capítulo 42, versículo 12 dice así. Job 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero,
porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Como lo bendijo, ¿no? Ahora todo lo que pasó. Pero vea cómo Job en uno de los capítulos menciona acerca de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué bueno es entender que la sabiduría de Dios, esta faceta de la sabiduría de Dios, nos lleva más allá de nuestros sentidos. Si elegimos la sabiduría de Dios en tiempos de crisis, yo le aseguro que siempre ganaremos. Saldremos de las pruebas con mayor confianza en el Señor y también seremos recompensados generosamente. Esta es la primera faceta de la sabiduría. La segunda faceta es que la sabiduría de Dios es más alta que la del hombre. Es más alta, por supuesto que es más alta. Isaías 55, versículo 8 y 9, si usted me quiere acompañar ahí en la escritura, Isaías 55, 8 y 9, dice así: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este pasaje es hermoso porque nos habla del pensamiento de Dios, ¿sí? Nos habla entonces en esta faceta que la sabiduría de Dios es más alta, es mucho mejor que la del hombre, que los pensamientos de Dios son mejores que los del hombre. Entonces, la sabiduría terrenal se basa en la creencia de que todo lo relacionado a la vida se puede entender, racionalizar y probar científicamente. Sin embargo, la ciencia no puede probar qué es lo que causa que una persona se enamore o qué le pasa a una persona después de la muerte. Ni tampoco puede la ciencia medir la extensión o profundidad del amor de Dios. Ni siquiera la ciencia puede descifrar a profundidad los impulsos que motivan el corazón del hombre. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo escribió esto en los Corintios, o a los Corintios, en el capítulo 1 de la primera carta, versículo 18 al 21, lo siguiente: primera los Corintios capítulo 1, versículo 18 al 21, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces Pablo habla aquí y entendía en este pasaje que a los que en la vida cristiana, en la vida con Dios, la sabiduría de Dios es mejor, es más grande que la del hombre. Dios puede avergonzar a los sabios de este mundo, y Pablo lo sabía. Pablo sabía que los intelectuales del mundo griego, el mensaje de salvación les iba a parecer absurdo. De hecho, cuando predicaba Pablo en diferentes lugares donde había grandes filósofos, y predicaba como predicó en Atenas, cuando encontró una inscripción que decía al Dios no conocido, y él aprovecha la oportunidad como una estrategia y se para ahí enfrente donde todos filosofaban, Pablo se para a predicar el evangelio de Jesucristo y lo tomaron como loco cuando empezó a hablar de la resurrección de los muertos. Entonces fue una locura, lo querían apedrear, se enojaron muchos. Él entendía que la predicación del evangelio era una locura, parecía algo absurdo.
Qué absurdo decir a una persona que Jesús puede darte una nueva vida. Oye, pero mira la situación en que me encuentro. Jesús puede cambiar tu corazón. Jesús puede darte una nueva oportunidad para conocerle y que tú experimentes la vida eterna. Para mucha gente, este mensaje es absurdo. Y Pablo sabía que los intelectuales no podían entender que un carpintero y maestro judío pudiera ser crucificado, morir y después resucitar de entre los muertos con un propósito divino. Los intelectuales no aceptaban la idea de que Dios pudiera sacrificar a su propio hijo para perdonar y reconciliar a los seres humanos con él. Es una locura. Los intelectuales no había manera de que comprendieran que Cristo había ascendido a los cielos y que regresaría un día, como usted y yo lo estamos esperando. Observe entonces que en toda la historia del mundo no hay nadie que haya llegado a un conocimiento, escuche bien, a un conocimiento acerca de Dios mediante sus propios esfuerzos intelectuales o buenas obras. Nadie ha podido alcanzar un conocimiento de Dios mediante los esfuerzos intelectuales o buenas obras. La Biblia es muy clara en este punto. Dios, escuche bien esto, Dios se revela al hombre, le da la fe para creer en Jesucristo y afirma que lo único necesario para la salvación es nuestra fe. Pablo concluyó diciendo en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22 al 25 lo siguiente. Corintios, primera carta, capítulo 1, versículo 22 al 25, dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, según este pasaje, entonces, de acuerdo con la sabiduría humana, Dios tendría que haber colocado a su hijo en un trono y no en una cruz. Tendría que haberle dado larga vida y no 3 años solamente de ministerio y luego la muerte. Eso es lo lógico, ¿no? Sea como sea, por muy absurdo que nos parezca o que les parezca a los seres humanos, Dios eligió revelar su poder y sabiduría. ¿Sabe por medio de quién? Por medio de Cristo. Y ese Cristo está en nosotros, en aquellos que le hemos recibido. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí termina el entendimiento humano y comienza la sabiduría divina con Cristo, con esa relación con Dios, ¿sí? Comienza el entendimiento divino. Allí es donde termina el poder del hombre y tiene lugar el poder de Dios en nuestras vidas. Es cuando Dios le habla a Pablo y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando soy más débil, entonces soy más fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios controla todo. No solo los hechos del mundo natural, político o el curso de la historia, los hechos humanos, también controla todas las cosas en el ámbito espiritual. Por eso es necesario comprender que la sabiduría de Dios, estas dos facetas de la sabiduría de Dios, que es más alta, que va más allá de nuestros sentidos, y que esta sabiduría es más que la del hombre. Yo debo tomar la decisión entonces de confiar en Dios y buscar la sabiduría de Dios. Y como último punto, ¿sí? Como último punto, la sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios producen diferentes resultados, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo la sabiduría terrenal expresa lo siguiente: haz lo que te funcione. O sea, hablando en términos generales, se considera que lo que da resultado es lo que da más dinero, más fama o poder.
Y por desgracia tenemos miles de ejemplos de fracasos morales tras algo que da resultados. En cambio, la sabiduría divina produce en el corazón humano y en las relaciones humanas frutos muy diferentes de los que produce la sabiduría terrenal. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18, que lo leímos hace un rato. Dice acá y empieza con una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten, ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, benigna, incertidumbre ni hipocresía, y en toda justicia se siguen más ellos que hacen la paz. ¿Sí? Entonces, qué contraste tan agudo entre la sabiduría terrenal y la divina. El contraste se hace notorio con base entonces a los resultados. Veamos los resultados. Vamos a ver los resultados para saber cuál me conviene más. Mire, la sabiduría terrenal resulta en luchas de poder, en construcción de reinos personales, ministerios personales. La sabiduría terrenal resulta en codicia, resulta en envidia, en avaricia y un espíritu combativo. También la sabiduría terrenal resulta en un impulso profundo a satisfacer los deseos personales. Los resultados de esto son adicciones, obsesiones, inmoralidad. La sabiduría terrenal está bajo la influencia del maligno y los resultados son blasfemia, herejías, justificación de los propios pecados y errores. Este es el fruto de la sabiduría terrenal. Todos los que buscan esta sabiduría obtendrán este resultado. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué tremendo, ¿no? Este es el fruto de la sabiduría terrenal. Bueno, aquí les presento la sabiduría terrenal. La pregunta es: ¿quiere estos frutos en su vida? Por otra parte, el fruto que produce la sabiduría de Dios, dice la Escritura que produce pureza. En cambio, la sabiduría divina es pura, trae pureza. O sea, comportamientos que son morales, correctamente hablando, o que son moralmente puros o adecuados, que esto tiene que ver con pureza, tiene que ver con paz. O sea, buenas relaciones, no distanciamiento con las personas, buenas relaciones, esa relación con Dios, que es un fruto del Espíritu que trae la paz, nos lleva a tener paz con los demás. Amabilidad, es amable, dice. O sea, alienta y consuela, ofrece esperanza al tiempo que convence, guía, mas no forza a las personas hacia Dios. Es amable la sabiduría divina. Además, la sabiduría divina es servicial, no se basa en el orgullo y el egoísmo, sino sirve al otro. Además, está llena de misericordia y buenos frutos, dice la palabra, sin parcialidad ni hipocresía, sino que es sincera, es amable, es perdonadora, es generosa y siempre va a traer buena disposición. Entonces, mis amados, la sabiduría terrenal está limitada a la habilidad del hombre para percibir, sentir, aprender, entender, creer, controlar, mientras que la sabiduría de Dios se caracteriza
por la habilidad para trabajar por medio de la humanidad, pero no la obtenemos automáticamente. Debemos invitar a Dios a que nos guíe en su camino. Debemos permitir que Dios nos guíe a toda verdad, ¿sí? Y que sea Dios el que nos guíe a esta sabiduría. Si usted y yo queremos aprender a vivir en esta sabiduría divina, tenemos entonces que empezar, escuche bien, a vivir la vida según Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Me voy explicando. ¿Qué voy a hacer en esta mañana? Señor, las decisiones que he tomado en mi vida son decisiones que me han llevado a fracasos, frustraciones, porque fueron decisiones evaluadas, analizadas según mis 5 sentidos. Pero a partir de ahora, Dios, yo quiero empezar a pedir tu consejo. No te apoyes en tu propia opinión o en tu propia prudencia, dice la palabra de Dios, ¿no? Consideremos a Dios entonces. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que a partir de este día empecemos a caminar conforme a la sabiduría de Dios, porque mire, tenemos una vida llena de esperanza, tenemos un propósito. Dios nos habló una palabra este año que es esperanza. Vamos a caminar por ahí, pero para poder caminar por ahí necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos entender que la sabiduría divina nos conviene más en nuestras decisiones, en nuestra vida, en nuestro futuro. ¿Con quién me casaré, Señor? Dios te puede dar sabiduría y decir, este no, pero este sí. Qué hermoso es eso, ¿no? Que podemos tener esa confianza de saber que cuando hay una comunión profunda con Dios, entonces tenemos asegurada la sabiduría divina, porque nos va a revelar, nos va a dar discernimiento de las cosas que suceden, pero nos va a decir qué hacer con esto y cómo decidir en nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias porque tu palabra es como miel a nuestro paladar. Y gracias porque nos enseñas y nos muestras el camino que debemos andar. Queremos aprender de ti. Queremos depender de ti, Espíritu Santo, en este día, y te decimos que a partir de ahora queremos que tú seas el que determine para nosotros qué es lo bueno y lo malo. Que no sea nuestro criterio o nuestra propia sabiduría, o que las cosas las hagamos a nuestra manera, sino bajo la guía de tu Espíritu, para agradarte, para honrarte y reconocerte como el único Dios sabio, poderoso, vencedor, que nos has dado a tu Hijo Jesús, oh Dios, como nuestro Salvador, y que tenemos el privilegio de que esté en nuestro corazón, para que a partir de ahí nuestra vida empiece a caminar conforme al deseo de tu corazón, porque el deseo de tu corazón es que nos vaya bien en todas las áreas. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.